Hola de nuevo y bienvenido a mi canal de CNC. En este vídeo quiero hablaros de conceptos básicos del CNC, cosas que digamos que hay que saber antes de comenzar a trabajar en el mundillo del CNC, ¿de acuerdo? A ver, lo primero, antes de hacer cualquier trabajo, es el diseño. Hay que diseñar las piezas que queremos cortar y prepararlas en un programa CAD/CAM o bien diseñamos primero en un programa de diseño, pues por ejemplo yo trabajo con Aspire, pero o VKB Pro, pero tenemos AutoCAD, o podemos diseñar en CorelDRAW, Illustrator, yo que sé, hay un montón de programas de diseño, ¿de acuerdo? Importante, todo lo que diseñamos tiene que ser con geometrías o con líneas vectoriales, ¿vale? Tenemos que dibujar vectores, por lo tanto tenemos que diseñar con un programa que dibuje vectores, ¿vale? Por ejemplo, Photoshop no nos valdría porque Photoshop es para retoque fotográfico y las fotografías se componen por píxeles. Es algo muy obvio, pero seguramente es probable que haya gente que en este tema se complique o se líe un poquillo. Entonces, no es lo mismo dibujar en Photoshop una línea, ¿de acuerdo? Que va a ser un grupo de píxeles, que por ejemplo aquí en AutoCAD, pues dibujar una línea, ¿vale? Esto siempre van a ser vectores. Y esto, lo importante de los vectores es que es exacto. Lo podemos, no se distorsiona como un píxel, ¿de acuerdo? Podemos darle más tamaño, cambiar el tamaño, hacerlo más grande, más pequeño, estirarlo, deformarlo, pero la línea siempre va a ser una línea, ¿vale? Siempre va a tener un punto de inicio y un punto final, aunque luego entre medias nosotros podamos agregar, cortar o hacer cualquier cosa que queramos hacer con una línea, ¿de acuerdo? Estirarla, agrandarla, hacerla más pequeña, o con un círculo, me da igual, podemos dibujar un círculo, ¿vale? Y luego este círculo, aquí tenemos los nodos, ¿vale? Que de lo que se compone este círculo, lo podemos hacer más grande, más pequeño, podríamos deformarlo. Entonces, esas son las características que tienen un vector. Exactamente qué es un vector, no sé decirlo. Lo he mirado en internet muchas veces, pero hay sitios que te vuelven loco, que dicen que es una ecuación matemática. Bueno, tampoco es importante saber realmente qué es un vector, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que saber es que necesitamos vectores para trabajar con el CNC. Y eso es lo que va a utilizar la máquina o el programa para decirle a la máquina lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta línea. La línea, tenemos un punto de inicio, un punto medio y un punto final. Vale, si yo esto luego genero el postprocesado y el G-code para la máquina sabrá que tiene que empezar en un punto y tiene que ir hasta el siguiente punto. ¿De acuerdo? Tiene que hacer un recorrido. Si yo, por ejemplo, dibujo una línea recta, ¿vale? Y luego le aplico un arco, ¿de acuerdo? La máquina sabe, bueno, aquí realmente hay tres arcos, ¿vale? El punto de inicio del arco, el medio y el final. Punto de inicio de este arco, medio y final, ¿vale? Y aquí hay otro arco. Entonces, la máquina sabría que tiene que empezar aquí o aquí, eso luego ya se lo diremos, ¿de acuerdo? Tiene que empezar aquí, tiene que ir hasta este punto en línea recta y luego tiene que ir hasta este segundo punto generando un arco, ¿de acuerdo? Vale, entonces, a través o por medio de vectores le vamos a indicar a la máquina qué es lo que tiene que hacer y qué recorrido tiene que seguir, ¿vale? Bien, esto por un lado. Luego, importante, esto, imaginaos que es el tablero con el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Esta pieza blanca, ¿vale? Un tablero o la máquina, la mesa de la máquina, está compuesta por coordenadas. Haceros a la idea de que es el tablero del hundir la flota, ¿vale? En el hundir la flota tenemos en un lateral, tenemos números o letras, y en el otro, en la parte de arriba, números o letras. No me acuerdo ahora dónde va cada cosa, pero bueno, en un lado, por ejemplo, hay números y en el otro hay letras, ¿de acuerdo? Y le vamos a ir diciendo al adversario, dependiendo la coordenada de la letra
y el número le vamos diciendo dónde tenemos que poner la bomba o hundir al barco, lo que sea. Entonces, en un tablero del hundir la flota, todo lo que es el tablero estaría compuesto por coordenadas que se crean a través de los números y las letras. Vale, pues aquí es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos el eje X, que es una coordenada, digamos, ¿vale? Y el eje Y, ¿de acuerdo? En vertical, todos los movimientos en verticales son el eje Y todos los movimientos en horizontal son el eje X. Y estos son los movimientos que va a tener la máquina a la hora de trabajar en X y en Y. Vale. Toda esta parte de aquí, ¿vale? Es el punto cero o el punto de origen del eje X, ¿vale? O sea, todo esto es el punto cero. Y a partir de aquí, si os fijáis, aquí abajo, ¿vale? Estas son las coordenadas del eje X y del eje Y. Si nos ponemos aquí, voy a intentar acercarme lo máximo posible, o voy a hacer aquí, dibujar algo para que me marque el cero, ¿vale? Si yo me pongo aquí, me está marcando, aquí abajo lo veis, olvidaos de esto, ¿vale? Aquí lo veis, X e Y son las coordenadas, el punto 0 de X y 0 de Y. Y a medida que yo me voy moviendo a lo largo del eje X, ¿vale? La coordenada va aumentando, ¿de acuerdo? Y si en vez de en X subo hacia arriba, aumenta la coordenada en Y. Quiere decir que cualquier punto donde yo coloque el puntero siempre va a ser una coordenada, tanto en X como en Y. ¿Vale? Vale, pues eso es importante porque a la hora de diseñar nos va a ser útil saber dónde o en qué coordenada queremos colocar lo que sea, el comienzo de una línea, el centro de un círculo, da igual, ¿vale? Entonces, esto es lo importante. El tablero o la máquina se compone por el eje X y el eje Y. Luego tenemos el eje Z, pero en este caso que de diseño no nos importa porque el eje Z es la altura, o sea, a la hora de indicarle a la máquina qué profundidad tiene que comer, cuánto tiene que bajar la fresa, ahí es donde entra en juego el eje Z y la máquina subirá o bajará la fresa. La altura de corte es el eje Z, pero para diseñar lo importante es el eje X, que suele ser el largo, y el eje Y. En algunos casos las máquinas están fabricadas de otra manera, en el que el largo, ¿vale? Voy a modificar esto. Las máquinas más o menos chinas están modificadas. El eje X es el lado más corto y el eje Y es el lado más largo, ¿de acuerdo? Normalmente las máquinas chinas o tipo chino son así, y las máquinas industriales como lo tenía antes, ¿de acuerdo? El eje X es el largo y el eje Y el corto. Pero bueno, esto es cuestión de acostumbrarse, no es un problema, ¿de acuerdo? Simplemente tenerlo en cuenta. Además, en las máquinas habitualmente viene dibujado o viene una pegatina donde te indica el eje, el eje de esa línea, de ese guía, ¿de acuerdo? En este caso tenemos aquí, nos marca eje X, ¿de acuerdo? Eje X, y normalmente nos indican las flechitas si el positivo es hacia un lado o el negativo es hacia el otro, ¿vale? En este aquí no se ve, pero aquí estaría, a ver si me deja ampliar, no deja ampliar, bueno, da igual. Aquí estaría la pegatina que nos indica que el eje Y es este, ¿de acuerdo? En esa dirección, el eje X, y creo que esta es la pegatina, o suele venir por aquí, del eje Z, que nos indica que el eje Z es en esta posición. Aparte de indicarnos el eje, ¿de acuerdo? Aquí el X, el Y y el Z nos indica, como os digo, el positivo y el negativo. Este sería el punto de origen, ¿de acuerdo? En positivo, el eje X sería este, hacia aquí, ¿vale? Y el eje Y hacia allí. Exactamente igual como aquí. Este sería el punto de origen, el punto 0, y el X sería en esta dirección y el Y en esta, ¿de acuerdo? Lo reitero mucho, pero es importante que quede claro, ¿vale? Eso es lo principal. Y a partir de aquí podemos ir dibujando lo que necesitemos, ¿vale? Voy a ocultar esta capa y voy a crear una capa nueva.
Vale. A la hora de dibujar, pues todos los programas tendrán su sistema para dibujar geometrías. Geometrías me refiero a líneas, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que dibujemos va a estar compuesto por líneas. Bien, líneas rectas, ¿de acuerdo? Arcos, ¿de acuerdo? Cuadrados o círculos, o estrellas, o polígonos con diferente cantidad de lados, ¿vale? O en AutoCAD lo mismo, tenemos cuadrados, tenemos para dibujar arcos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, líneas, polilíneas, de todo un poco, ¿vale? Y splines, tenemos todo tipo de geometrías, de figuras para dibujar. Y esto es lo importante, ¿de acuerdo? Que entendáis. ¿Qué programa es mejor? Pues, a ver, eso es dependiendo de cada uno. Yo he trabajado con AutoCAD alrededor de 10 años y en su momento era lo mejor que había, pero AutoCAD hoy por hoy no es lo mejor para dibujar para trabajar o dibujar para el CNC. Si te vas a dedicar a trabajar con CNC, mi consejo es que te busques un programa similar a Aspire. ¿Por qué? Porque está muy simplificado todo. Tienes aquí todas las herramientas a la vista, ¿de acuerdo? No es, por ejemplo, como AutoCAD. AutoCAD sí, aquí tiene lo más básico, pero luego muchas herramientas tenemos que andar buscando por aquí. Y el problema de AutoCAD, que es un gran programa, es un muy buen programa, pero ¿qué pasa? Que no está pensado para el CNC, está pensado para la arquitectura. Entonces, si vas a usarlo para CNC, el problema va a ser que vas a usar un 10% de este programa, vas a usar muy poca cantidad de lo que es el programa en sí. Y además, hay herramientas que no están optimizadas o están pensadas para trabajar en CNC. Entonces hay veces que resulta un poco engorroso, ¿vale? Aparte, la curva de aprendizaje de AutoCAD es muy lenta, porque es un programa tan completo que cuesta mucho arrancar con él. Con un programa como Aspire, o como ArtCam, o cosas más sencillas, o a lo mejor incluso Autodesk, perdón, sí, Autodesk, me parece que... Bueno, no me acuerdo quién es la empresa, creo que es Autodesk. Hoy en día tienes Fusion 360, que es un programa que están dándole mucha caña ahora para el mundo de la impresión 3D, para el mundo del CNC, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedes empezar con Fusion 360 o algún programa similar, ¿vale? Illustrator, si trabajas ya con Illustrator, pues bueno, pues Illustrator, CorelDRAW. Digo estos programas porque están más pensadas para el diseño, para el dibujo, ¿vale? No es que sean mejor o peores, sino que están ya pensados, un poco más pensados para el dibujo. Pero aún así, yo personalmente, yo he tenido oportunidad de trabajar de probar Illustrator, CorelDRAW, pero de todos los que he probado, yo sinceramente me quedo con Aspire. A mí me resulta muy cómodo tenerlo todo a mano, ¿vale? A la vista. Yo no me tengo que cambiar de una pestaña a la otra. Yo tengo todo aquí para dibujar y todo aquí para crear mecanizados, ¿vale? Es muy cómodo y muy rápido, que es lo importante. Cómodo y rápido a la hora de diseñar. Pero, como os digo, yo no trabajo para ninguna empresa, trabajo para la mía y por lo tanto, al final, trabaja con lo que más cómodo y más rápido te sea. Porque al final lo que te importa es trabajar de forma cómoda y rápida, ¿vale? Importante, sí. El programa con el que trabajes, procura que sea un CAD-CAM. Quiere decir, por un lado, tenga las herramientas de diseño, que sería el CAD, y por otro lado, las herramientas de mecanizado, que sería el CAM, ¿vale? AutoCAD no tiene programa, es un programa CAD de diseño, pero no tiene la parte CAM, ¿vale? No sé si habrán sacado algún plugin donde le puedas poner aquí el CAM y se le pueda añadir la configuración de herramientas, de fresas, mecanizados, no lo sé. Sé que, por ejemplo, Rhinoceros, Inkscape lo tiene. Hay muchos programas de diseño que le han añadido un plugin donde le puedes incorporar o puedes utilizar las herramientas de mecanizado. Pero en este caso, AutoCAD creo que no lo tiene, ¿vale? Algo también muy importante que tenéis que tener en cuenta son las spline. Dibujar con spline es algo que para ciertas cosas
es muy cómodo, ¿vale? Pero el problema de las spline es que los CNCs no las reconocen. Programas como AutoCAD o como Aspire o como ArcCam en su momento y similares, lo que hacen es que esto lo reconvierten a muchas líneas, ¿vale? Yo qué sé, esto por ejemplo, si yo esto lo exporto a DXF, a ver si me deja, ¿vale? Vamos a poner aquí spline, ¿vale? Y voy a importar el spline, ¿de acuerdo? Esta sería la que yo acabo de dibujar, ¿vale? Que se ven las curvas Bézier, que son este tipo de curvas que se pueden modelar, se pueden distorsionar muy fácilmente, pero el ordenador, o sea, el CNC no va a entender, no va a reconocer esto así, lo va a reconocer así, como decenas o cientos de pequeñas líneas rectas, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que primero la máquina va a ir mucho más despacio, ¿de acuerdo? Y además va a ir dando golpes a trompicones, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? Procurar evitar las spline dentro de lo posible. Intentar diseñar o dibujar con líneas rectas, ¿vale? O con círculos. La razón de las spline, pues muy sencillo. Cuando tú dibujas una línea, ¿vale? Como os decía antes, tenemos un punto de inicio y un punto final. Y cuando se genera el G-code, le indica a la máquina que tiene que ir desde esta coordenada, que lo vamos a ver aquí, ¿vale? 416 en X y 745 en Y. Y le va indicando que desde aquí tiene que ir en recto hasta aquí. Y de este punto tiene que ir hasta este, y de este hasta este. Y luego sube y se va al parking. ¿De acuerdo? En un cuadrado lo mismo. Empezaría en el punto de inicio y por coordenadas, en líneas de código, le va a ir indicando a la máquina a dónde tiene que ir. ¿De acuerdo? En una curva igual. Le indica dónde tiene que empezar y dónde tiene que acabar, solo que en un arco el programa cuando genere el G-code le va a meter en la línea de código al punto de inicio, el punto final, pero además le va a indicar dónde está el punto central del arco o el radio, ¿de acuerdo? De esa manera la máquina sabe que tiene que ir desde este punto a este punto, pivotando desde el centro del radio, del arco, ¿vale? Pero en una spline eso no se puede hacer, porque entre otras cosas, aparte de aquí hay diferentes radios, hay radios con medidas diferentes. Si os fijáis, un arco siempre tiene una dirección, ¿vale? Puede ser así o puede ser así, pero por ejemplo aquí en spline de un punto a otro hay dos direcciones diferentes, hay un sentido y otro sentido, ¿vale? Entonces aquí en el spline el programa cuando hace el postprocesado no le puede indicar que siga esto. Entonces para que la máquina lo entienda hay que reconvertirlo a esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces procurar siempre trabajar con arcos o líneas rectas, ¿de acuerdo? O un combinado de las mismas, ¿vale? Eso es lo importante. Y a partir de aquí, pues bueno, conociendo estos temas básicos, ¿vale? Que es lo importante, el resto es muy sencillo, ¿de acuerdo? El resto es ir haciendo pruebas y trastear. Por supuesto, si queréis, estaré encantado de que asistáis a mis cursos o daros un curso. Además, podéis pedirme información si queréis, porque a partir de ahora voy a empezar a hacer también cursos online. No van a ser como los presenciales, porque perdemos la parte de trabajar en la máquina, de hacer pruebas en la máquina, y si surge algún problema en la máquina, pues evidentemente al no estar delante de la máquina no lo voy a poder resolver. Pero bueno, esos son problemas un poquito mayores que al final, o sea, menores, son problemas menores que al final se van subsanando con el tiempo y poquito a poco vas resolviendo los pequeños problemas que van surgiendo y al final descubres o con el tiempo vas viendo de dónde flojea, dónde falla o de dónde cojea cada máquina y al final es experiencia. Tampoco es un problema mayor, ¿vale? Muchas veces al principio lo que nos interesa es saber programar, saber diseñar para luego enviar a la máquina, que es lo que nos importa, ¿vale? Y poco más, esto es todo por ahora. Iré intentando hablar de cosas así un poquito básicas
a lo largo de los vídeos, pero para que podáis ir arrancando, esto es lo básico que tenéis que ir sabiendo para arrancar en el tema del CNC, ¿de acuerdo? Así que aquí os dejo y que vaya todo bien. Espero que nos veamos en el próximo vídeo. Venga, un saludo y hasta luego, chicos.